¿Adán y Eva realmente murieron el mismo día en que comieron del fruto prohibido? Si la Biblia dice que Adán vivió 930 años, ¿cómo podemos entender esta aparente contradicción? Lo que pocos notan es que la muerte de Adán y Eva no fue simplemente física, sino también espiritual, y este misterio revela verdades profundas sobre el plan divino para la humanidad. Hoy desentrañaremos lo que realmente sucedió tras la caída en el jardín del Edén, cómo impactó sus vidas y qué significa para nosotros hoy en día. Prepárate, porque estas reflexiones pueden transformar tu comprensión de uno de los momentos más cruciales de la historia bíblica. Después de la desobediencia, Adán y Eva enfrentaron consecuencias inmediatas y eternas. La expulsión del Edén no fue solo un cambio de ubicación física, marcó una ruptura profunda en su relación con Dios. Antes, caminaban en perfecta comunión con el Creador, disfrutando de un estado de perfección y armonía. Sin embargo, tras su desobediencia, la inocencia se rompió y una nueva realidad se impuso. El dolor, el trabajo agotador y la muerte entraron en escena. Este evento no solo afectó a Adán y Eva, sino que sentó las bases para la condición humana que conocemos hoy. Dios, en su justicia, no los eximió de las consecuencias de sus acciones. Para Eva, el juicio incluyó un aumento en el dolor del parto y una dinámica tensa en su relación con Adán. Sin embargo, incluso en medio del juicio, había un rayo de esperanza. En Génesis 3:15, encontramos una de las profecías más importantes de la Biblia, la promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta declaración no solo anticipaba la venida del Mesías, sino que también ofrecía la posibilidad de restauración para toda la humanidad. Aunque el pecado había traído separación, Dios ya estaba trazando un camino hacia la redención. Para Adán, el castigo fue igualmente severo. El suelo, que antes era fértil y abundante, ahora estaría maldito. Su trabajo diario se convertiría en una lucha constante contra la tierra, que produciría espinas y cardos. Este cambio simbolizaba algo más profundo. La conexión directa con Dios se había roto, y el ser humano tendría que enfrentar las dificultades de un mundo caído. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios demostró misericordia al proveer vestiduras de piel para cubrir a Adán y Eva. Génesis 3:21. Este acto reflejaba tanto la gravedad de la situación como la provisión divina, señalando que Dios aún cuidaba de ellos a pesar de su desobediencia. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿murieron Adán y Eva el mismo día en que comieron del fruto prohibido? La clave está en entender el concepto de muerte desde una perspectiva bíblica. Cuando Dios advirtió que morirían si desobedecían, no se refería únicamente a la muerte física, sino también a la separación espiritual de Él. En ese sentido, Adán y Eva experimentaron una muerte espiritual instantánea al pecar, pues perdieron la comunión perfecta que tenían con Dios. Fue un distanciamiento que marcó el inicio de una lucha continua entre el bien y el mal. A lo largo de los siglos, esta dualidad ha sido un tema central en la teología bíblica. La vida de Adán y Eva después de la caída nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias inevitables, la misericordia de Dios siempre está presente. Su promesa de un Salvador, anunciada en el mismo jardín, demuestra que el plan divino nunca estuvo destinado a abandonar a la humanidad. Por el contrario, Dios ya estaba trabajando para restaurar lo que se había perdido, ofreciendo esperanza incluso en medio de la oscuridad. La historia de Adán y Eva no es solo un relato histórico, es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la fidelidad de Dios. Nos recuerda que, aunque nuestras decisiones tienen un impacto duradero, la gracia divina siempre está disponible para aquellos que buscan reconciliarse con Él. Al reflexionar sobre estos eventos, podemos ver cómo cada detalle apunta hacia un plan mayor: la venida de Jesucristo,
quien cumplió la profecía de Génesis 3:15 y abrió el camino para que la humanidad pudiera volver a tener comunión con Dios. En la historia bíblica, encontramos un primer destello de redención que atraviesa toda la narrativa divina. El pecado de Adán y Eva no solo marcó el inicio de la separación entre Dios y la humanidad, sino que también apuntaba hacia la venida de Jesucristo, el segundo Adán, quien vendría a vencer la muerte y restaurar el vínculo roto con el Creador. Aunque Adán y Eva comenzaron su vida fuera del Edén rodeados de dolor y sufrimiento, sus destinos estaban entrelazados con un plan divino mucho mayor: la redención prometida. A pesar de que la muerte física era inevitable, aún tenían la oportunidad de recuperar una relación genuina con Dios. La historia de Adán y Eva no termina con la caída, más bien se extiende a través de generaciones, señalando hacia el sacrificio redentor de Cristo. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron a experimentar las consecuencias profundas de su desobediencia. Sin embargo, lo que realmente marcó el inicio de esta nueva realidad fue la llegada de la primera muerte registrada en la Biblia. La trágica historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Este relato no solo introduce la violencia en el mundo, sino que también revela verdades esenciales sobre las elecciones humanas y las consecuencias espirituales de un corazón alejado de Dios. En Génesis 4, vemos cómo dos hermanos ofrecen sacrificios al Señor, pero con motivaciones muy diferentes. Abel, el menor, llevó al Señor un sacrificio de excelencia, lo mejor de sus ovejas, un acto que reflejaba su sinceridad y devoción. Por otro lado, Caín presentó los frutos de la tierra, pero lo hizo de manera superficial, sin una entrega genuina. Lo que este episodio nos enseña es que Dios no evalúa únicamente las acciones externas, sino el corazón detrás de ellas. En Génesis 4:4-5, leemos que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Este rechazo despertó en Caín un resentimiento profundo que, en lugar de llevarlo al arrepentimiento, lo condujo a cometer el primer asesinato de la historia humana. La muerte de Abel no fue simplemente un acto de violencia física, sino un evento cargado de significado espiritual. Representó la ruptura definitiva entre el ser humano y Dios, una separación que ahora parecía irreparable por el esfuerzo humano. Para Adán y Eva, presenciar la muerte de su hijo Abel fue un recordatorio devastador de que sus decisiones habían abierto las puertas al sufrimiento y la muerte en el mundo. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, hay un destello de esperanza. En Hebreos 11:4, la fe de Abel es reconocida, y el autor nos recuerda que, aunque muerto, él aún habla. Abel, siendo la primera víctima del pecado, se convierte en un ejemplo de justicia y fe ante un Dios santo. La muerte de Abel prepara el camino para la gran promesa que estaba por cumplirse: que la descendencia de Eva, aún desconocida en ese momento, traería al Salvador que derrotaría al pecado y a la muerte de una vez por todas. Jesús, el justo, vendría como un sacrificio perfecto para salvar a los injustos, incluyendo a personas como Abel, Caín y todos nosotros. Así, la primera muerte no solo simboliza la entrada del pecado en el mundo, sino también un llamado a mirar hacia el futuro, donde la restauración llegaría mediante un sacrificio aún mayor, el sacrificio de Cristo. Tras la tragedia de Abel y el exilio de la familia de Adán y Eva del Edén, los primeros humanos comenzaron a vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte. Pero surge una pregunta crucial: ¿cómo y cuándo murió Adán? Reflexionemos sobre esto a la luz de las Escrituras y lo que podemos aprender sobre el destino final del primer hombre. La Biblia ofrece algunas pistas sobre la muerte de Adán, aunque los detalles específicos son escasos. Según Génesis 5:5, Adán vivió 930 años. Todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió.
Esta afirmación simple pero directa nos dice mucho, pero también deja espacio para reflexionar. En primer lugar, debemos considerar la longevidad de Adán. Vivir casi un milenio parece inimaginable desde nuestra perspectiva actual, pero esto refleja cómo el mundo antes del diluvio era diferente al que conocemos hoy. La expectativa de vida prolongada permitió a Adán ver crecer a múltiples generaciones, transmitiendo experiencias y enseñanzas que probablemente influyeron en la historia temprana de la humanidad. Sin embargo, la muerte de Adán también nos recuerda que, aunque vivió durante siglos, su vida no fue eterna. Su fallecimiento cumplió la advertencia divina de que, al comer del fruto prohibido, moriría. Esto no solo se refiere a la muerte física, sino también a la separación espiritual que comenzó con la caída. A pesar de su larga vida, Adán no pudo escapar de las consecuencias del pecado, lo que subraya la gravedad de esa decisión inicial en el jardín. La muerte de Adán también marca un punto de transición en la historia bíblica. Su partida abrió paso a nuevas generaciones que continuarían enfrentando las luchas entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Aunque Adán fue el primero en pecar, su historia no es solo un relato de fracaso, sino también una invitación a mirar hacia el futuro y la esperanza que vendría a través de Cristo. La vida y la muerte de Adán nos enseñan que, aunque el pecado tiene consecuencias inevitables, el plan de redención de Dios siempre está en marcha, ofreciendo una salida incluso en medio de la oscuridad. La muerte física de Adán y Eva no solo simboliza la muerte espiritual que todos los seres humanos experimentan debido al pecado, sino que también anticipa un evento mucho mayor: la muerte de Cristo, quien cargaría sobre sí los pecados del mundo para reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 18, 19, explica cómo el pecado entró en el mundo a través de Adán, pero también cómo la gracia de Dios fue derramada abundantemente por medio de Cristo. La muerte de Adán y Eva también tiene un propósito pedagógico. Nos enseña sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la necesidad de redención. No importa cuán lejos hayamos caído o cuánto hayamos fallado, el plan de Dios nunca falla. Él utilizó la muerte de Adán y Eva para preparar el camino para la venida de Jesucristo, el Salvador que haría lo imposible para rescatar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Adán y Eva, aunque marcada por dolor y pérdida, también es un símbolo del inmenso amor de Dios. Al reflexionar sobre el propósito de la muerte de Adán y Eva, somos recordados de que Dios tiene un plan mucho mayor para nuestras vidas. La muerte no es algo sin sentido, sino parte del plan divino de redención. Cada sufrimiento, cada dificultad y cada pérdida que enfrentamos en esta vida son oportunidades para acercarnos más a Dios, reconocer nuestra dependencia de Él y experimentar su fidelidad y gracia de una manera más profunda. Dios nunca permite el sufrimiento sin un propósito eterno detrás de ello. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas? En primer lugar, debemos comprender la seriedad del pecado y sus consecuencias. Pero, más importante aún, debemos vivir con gratitud por la obra redentora de Cristo, que nos ofrece perdón y vida eterna. Debemos vivir de tal manera que nuestras decisiones honren a Dios, buscando su voluntad cada día. Y cuando fallemos, como seguramente lo haremos, debemos recordar siempre su misericordia y gracia, que nos cubren y nos restauran. Vivamos con la esperanza de que la muerte ya fue vencida y que, en Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna que no será interrumpida, sino que continuará en la presencia de nuestro Creador para siempre. En conclusión, la historia de Adán y Eva no es simplemente una antigua narrativa de desobediencia y caída, sino una historia de redención, gracia y esperanza.
Nos enseña que, aunque el pecado trajo consecuencias devastadoras, Dios siempre ha tenido un plan para restaurar lo que se perdió. Que podamos vivir a la luz de esta verdad y, así como Adán y Eva comenzaron su jornada, también nosotros cumplamos nuestro propósito en Cristo, viviendo para su gloria y aguardando con esperanza la vida eterna que Él nos ha prometido. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la gracia y el amor de Dios, reflejando su bondad en un mundo que tanto lo necesita. ¿Esta reflexión te tocó el corazón? No te quedes solo con esta verdad. Comparte este video para que otros también puedan conocer el amor y el plan de redención de Dios. Asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Que fortalezca tu fe. Juntos podemos llevar esperanza a más personas. Tu apoyo hace la diferencia.